días a todos. La Facultad de Arquitectura tiene el honor de darles a todos la más cordial bienvenida a este evento. Hoy nos reunimos con dos importantes motivos. El primero de ellos es la presentación del libro Mario Shetland, Arquitectura de Paisaje y Urbanismo, que será realizada por el mismo autor y por el arquitecto paisajista John Beardsley de la Universidad de Harvard. Haremos un brevísimo descanso, un pequeño movimiento, y después daremos inicio a la conferencia magistral Mario Shetland Dantan. Esta conferencia, ya de tradición en nuestra facultad, está auspiciada por el arquitecto Mario Shetland Garduño, aquí presente también, y esta parte del evento está titulado La arquitectura de paisaje contemporánea más allá de los Estados Unidos, para lo cual tendremos el honor de escuchar al maestro John Beardsley. Les doy a todos la más cordial bienvenida. Agradezco profundamente a los dos estar aquí. Agradezco profundamente al arquitecto Mario Shetland que continúe con esta maravillosa conferencia que es posible gracias a su iniciativa y a su convenio con la facultad. Les agradezco mucho y le cedo la palabra primero al arquitecto Mario Shetland. Gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí por muchas razones. Primera, pues estar aquí en la Unam con ustedes. Segunda, porque se presenta el libro que hemos venido trabajando pues cerca de 2 años y medio, con la editorial Spacemaker Press, que como ustedes saben es una editorial que se ha dedicado en especial a producir libros de paisaje de arquitectos contemporáneos. Una gran línea está publicada con los mejores arquitectos de paisaje contemporáneo actual, y tuve el gusto y el honor de que John Beardsley me accediera a escribir la parte crítica, teórica sobre este libro, ¿no? Con lo cual le da una consistencia y una profundidad muy importante, ¿no? Aparte, bueno, de que John es una persona que escribe con una gran fluidez, con una gran sencillez y con una gran... es muy directo y sin rebuscamientos en sus conceptos, en su escritura, ¿no? Me voy a permitir presentarlo, y ya después, para que no haya la presentación después, en cuanto a su conferencia. John Beardsley viene a dar esta conferencia en el marco de la cátedra Mario Shetland Dantan en honor de mi padre, que fue uno de los fundadores de la Escuela de Paisaje, y que por supuesto han venido gentes de una enorme calidad a dar esta conferencia que ya se viene haciendo tradicional en la Escuela de Arquitectura de Paisaje, ¿no? Como ustedes saben, han venido gentes de enorme calidad, Neil Kirkwood de la Universidad de Harvard también, han venido de la Universidad de Berkeley, en fin, gentes de muchísima calidad. John es uno más de estas gentes de enorme calidad intelectual sobre paisaje. John Beardsley es crítico y teórico, y tiene un doctorado en Historia del Arte de la Universidad de Virginia, y tiene aparte una licenciatura en Artes de la Universidad de Harvard. John ha sido
carrera muy interesante, un periplo de irse desde el arte, la historia del arte, la escultura, ¿verdad? Que empieza como, digamos, un experto en la escultura urbana, en la escultura ambiental, en la escultura de paisaje, el landscape art, el environmental art. Ha publicado varios libros, sobre eso, ¿no? No, I'm going to do a longer introduction. Y ha publicado varios libros sobre esto. Y bueno, se le reconoce como uno de los críticos más importantes del paisaje. Tiene la cátedra de Arquitectura del Paisaje Contemporánea e Historia en la Universidad de Harvard. Pero John también ha sido curador de varias exposiciones. Exposición sobre escultura, exposiciones sobre artistas poco conocidos en los Estados Unidos. Hizo una exposición muy importante sobre toda esta tradición popular de los famosos quilts, que son, digamos, como zarapes o como cobijas hechas en el sur de Estados Unidos, y hizo una exposición recuperando toda esa artesanía, todo ese arte, ¿verdad?, popular, y creó una gran exposición itinerante y un libro sobre esto, sobre se llama Quilts de East Bend, se llama, de Alabama. También John ha coordinado y ha sido curador de exposiciones de arte urbano, como por ejemplo el Spoleto Festival, que se lleva a cabo en Charleston, en Virginia, en South Carolina, perdón, y en fin, ha hecho una evolución muy interesante del arte, luego el paisaje, luego la arquitectura, y más recientemente John Beardsley se ha interesado sobre asentamientos irregulares en países del tercer mundo. De hecho, hizo un taller en Argentina sobre estas zonas irregulares, digamos, de asentamientos informales, y es muy interesante este salto que John está dando hacia la visión de la creatividad y los problemas de los asentamientos irregulares en el tercer mundo. Ha escrito sobre esto recientemente en la Universidad de Harvard, en la revista de Harvard Design, sobre estas investigaciones, sobre estos talleres y sobre estas exposiciones, ¿no? Bueno, pues para no seguir más adelante con ustedes, me da mucho gusto introducir también a un gran amigo, John Beardsley. Thank you very much. I'm sorry I don't speak Spanish well enough to talk to you in Spanish. I can understand a little bit. What I understood from the introduction was that it was entirely too flattering. Too many nice things he said about me, and it made me feel very old. Vamos a hacer aquí una traducción a la limón. A la limón, porque también Marcos Massari va a ir traduciendo lo que se me vaya. Posteriormente se la voy a pasar a él porque tengo problemas en la garganta, una gripe, y me voy a quedar afónico. Bueno, que agradece la presentación y considero que es una presentación por demás auspiciosa o inmerecida, pero no es nada de eso. Landscape architecture faces many challenges. It's a very young discipline. It's only 100 years old. The first program in landscape architecture in the world was established at Harvard 100 years ago. And because it's a young profession, it does not have the rich theoretical and critical traditions that architecture has. There is not the body of writing, analysis, criticism, and theory that you find in architecture. Landscape architecture has other constraints.
it has never attained the public profile of the other arts. It's not as famous as the other arts, painting, sculpture, and architecture. In part, this is a problem that has to do with how difficult it is to discuss and evaluate landscape. It's very hard to say what nature is. It's very hard to say where a landscape begins and ends. So it's much harder to talk about landscape than it is to talk about painting or sculpture or architecture. At the same time, there is little in my mind that is as important in the contemporary world as landscape. In a world of diminishing resources, in a world of exploding populations, in a world of climate change, there is almost nothing that is as important as landscape. And so I think it's very important to develop the profession of landscape architecture in many respects. I think it's important to develop a very strong design agenda for landscape architecture. And later I will show you some images of projects that I think are addressing some very important problems and very important design challenges for landscape architecture. But the other thing that I think really needs to be developed in landscape architecture is a practice of theory and criticism. So the publication of a book on the work of Mario Shetland and the Grupo de Diseño Urbano, is very important for several reasons. I would like to say it is important because I wrote it, but that's not so true. I would like to say it's important because Mario Shetland is a good architect and landscape architect. That's also true, but that's not the reason the publication of the book is important. It's important because it's a contribution to the development of a discourse around landscape architecture. And I would like to encourage all of you to participate in that discourse. You're being trained as designers, but I think part of your job as designers is also to think about, to talk about, and to write about the work that you are doing, and the work that your peers are doing. And I think it's also important to evaluate the work of the people who are leading the profession, who are teaching you. And I would encourage you to take a critical perspective on that. There are many good things that are going on in the profession, but there are many things that could be improved, could be changed. There are new challenges in landscape architecture. My students have been pushing me to get involved with the landscape of low-income communities, the favelas in Brazil, the villas de emergencia in Buenos Aires, the informal settlements here in Mexico City. So really, because my students have been pushing me, I have had to learn I have had to face new challenges in the profession of landscape architecture. So you are the future of this profession. You are the ones who will build the significant works in the future. You're the ones who will establish the agenda for landscape architecture. And I would encourage you to be to get involved in the discussion around landscape architecture. When you have opportunities to write for magazines, for the publication here at the Faculty of Architecture, do so. Start a web publication, perhaps. Start blogs where you discuss informally the work that you're doing here in school, the work that you see around Mexico City, the work that you encounter if you travel to other parts of the world. Get involved in building the discourse around landscape architecture. I think it's very important, since it's a very old profession in the sense that people have been changing the landscape forever. But as a discipline, as
as a practice, it's very young. And I think it's very important that we develop an agenda that includes lots of theoretical discussion, lots of criticism. Only through this development of a discourse can we help to bring the benefits of landscape architecture to a larger world. Bueno, creo que lo importante de lo que nos acaba de decir John es que la arquitectura de paisaje es una profesión muy antigua, sin embargo, es una disciplina muy nueva. 100 años de que se establece en Harvard como disciplina, estamos hablando todavía de una disciplina totalmente nueva, que compite con otras bellas artes mucho más famosas con las cuales es difícil de equilibrar la importancia de la arquitectura de paisaje. Sin embargo, a nivel mundial es evidente la importancia del espacio abierto y también es evidente la importancia del estudio del paisaje. Sin embargo, como una disciplina nueva, no se cuenta todavía, a diferencia de la arquitectura, en donde hay mucho escrito sobre ella, hay muchas publicaciones sobre teoría y sobre un discurso teórico sobre el desarrollo y un discurso sobre la evolución de la disciplina. En arquitectura de paisaje esto todavía es nuevo. Sin embargo, él, a pesar de que es una profesión antigua y una disciplina nueva, juzga que el trabajo de la arquitectura de paisaje en este momento está empezando a ser cada vez más importante por los retos que esto implica. Y puso como ejemplo que sus alumnos lo han estado motivando a trabajar en zonas de ciudades de escasos recursos. Hablo, por ejemplo, de las favelas o de lugares en Buenos Aires o en la Ciudad de México, que nosotros llamaríamos zonas marginadas, en donde también hay que trabajar y hay que generar nuevos proyectos sobre la arquitectura de paisaje. También habló sobre la importancia del libro sobre Mario Shetland, diciendo que bueno, aquellos que nos enseñan y que pueden ser líderes dentro de un campo específico del conocimiento, debe ser reconocido su trabajo, debe ser también estudiado y analizado, y es una obligación de todos el tratar de participar, sobre todo ustedes los estudiantes, en este nuevo discurso y en este nuevo enfoque teórico que se requiere para acercarnos a la arquitectura de paisaje. Y hace una invitación a que todos nos involucremos, que escribamos pues para nosotros sería en la repentina, en la bitácora, en cualquier publicación, incluso por qué no abrir una página web en la que se pudiera escribir sobre la importancia del paisaje y que se pudiera empezar a poner en práctica esta necesidad de generar un discurso teórico sobre la arquitectura de paisaje. Sí, un poquito también complementando esto de John, hace enorme énfasis en que la única forma de que la disciplina se desarrolle es a través de escribir. Piensa que la escritura, los ensayos, los artículos, son la forma en cómo va a irse dispersando la difusión sobre nuestra disciplina, sobre nuestro paisaje, sobre nuestros proyectos, que enfatiza mucho que hay que escribir sobre los proyectos que están haciendo en la escuela, sobre publicarlos. Es la única forma como van a empezar a establecer una relación digamos, igualitaria, discusión con las otras disciplinas que hay en el diseño, como son la arquitectura y el diseño industrial. Esto es fundamental. Mientras no los propios arquitectos paisajistas escribamos sobre la obra, sobre la disciplina, no vamos a poder entrar en una discusión, digamos, directa e igualitaria sobre lo que hacemos. También ahí es posible también aclarar lo que hacemos. La arquitectura de paisaje es una disciplina tan amplia que se confunde inclusive para el público, ¿no? No saben si son jardines, si son planes urbanos, si son planes regionales, y pues es todo esto, pero esto es importante especificarlo, discutirlo, mostrarlo y elaborarlo, digamos. En ese sentido, por ejemplo, es en donde John sitúa el libro de estos libros de Ten Landscapes y el libro de Mario Shetland, Arquitectura, Paisaje y Urbanismo.
Bueno, yo por último simplemente quiero, además de agradecerle a John, como dije sobre el libro, quiero manifestar, bueno, que la arquitectura y la arquitectura de paisaje es sobre todo es una disciplina de equipo que no se puede desarrollar, obviamente no se puede desarrollar individualmente todo, ni mucho menos. Lo más importante en la arquitectura y más aún en el paisaje, porque es una disciplina de muchas participaciones, de muchas disciplinas, es una disciplina interdisciplinaria, vamos a decir la redundancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero especificar, bueno, mi agradecimiento, por un lado, a todas las personas que han trabajado en mi despacho. Estábamos haciendo cuentas el otro día, cerca de 300 o 400 personas han pasado por nuestro despacho en este curso de estos 30 años, y hemos desarrollado más de 500 proyectos sobre urbanismo, paisaje y arquitectura, ¿no? De los cuales únicamente van ustedes, pues, una pequeña parte de eso publicada, ¿no? También es importante mencionar los proyectos que ahí se presentan. Son los proyectos que han sido exitosos, pero a través de una importante contribución que es el cliente. El cliente, sea público, sea privado, sea, digamos, institucional, es una parte importante. El arquitecto paisajista no, o el arquitecto en general, no existe, digamos, casi nunca sin un cliente, sin un promotor, muchas veces hasta un mecenas, digamos, ¿no? Entonces, una disciplina que se parece mucho en ese sentido al cine, digamos, o el teatro, en donde tiene que haber toda una gama de participantes, de actores, en la elaboración de un proyecto, ¿no? Y bueno, pues por último, quiero agradecer también en este libro, públicamente, pues el apoyo que he tenido de mi familia, directamente de mi esposa, de mis hijas, de mis hijos, de mis nietos, a lo largo de todos estos años de desarrollo profesional, ¿no? Es una disciplina que requiere mucho, que es tremendamente celosa y que, pues, tienes que viajar, tienes que ausentarte mucho y trabajar enormemente para simplemente poder desarrollar un proyecto y poder vivir de esta disciplina que es maravillosa. Pues con esto cierro. El libro está afuera, está a la venta ya en muchas librerías, está en la Gandhi, está en la librería O'Gorman, está en la librería del Fondo de Cultura Económica, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden adquirir allí. Y bueno, voy a dejar algunas copias aquí para la Facultad de Arquitectura, para la Escuela de Arquitectura de Paisaje, para que ustedes lo puedan consultar. Y pues, ¿cómo se llama? Están bienvenidos a comprarlo, a adquirirlo, a tenerlo. Muchísimas gracias. Esta es la conferencia Mario Shetland Dandan, como les comentaba, y está nombrada en honor del arquitecto Mario Shetland Dandan, quien hizo posible la existencia de la escuela y colaboró estrechamente en la elaboración del primer plan de estudios. Y bueno, pues en su honor le agradecemos mucho haberle auspiciado al arquitecto, su hijo Mario Shetland Dandan. Gracias. I have already suggested that landscape architecture needs to develop more of a theoretical and critical discourse. I think it also needs to develop several new design agendas. There is evidence that these new design agendas are emerging, and I want to look today at several areas in which I think landscape architecture is facing particular challenges and in which it's begun to assert particular competence. So I want to look, first of all, at the role of landscape architecture in
remediating industrial landscapes. Voy a hablar primero sobre, como explicó, estamos enfrentando un reto en la arquitectura de paisaje para ver cuál es el desarrollo que la disciplina debe tener y la forma en la que esto debe enfocarse. Entonces voy a presentar varias formas y voy a empezar a hablar sobre la relación con la industria. And I will talk about several other challenges, including the repair and the recreation of urban ecologies. I want to talk about the restoration of older inner ring suburbs in an effort to provide decent living environments for a growing population. And I want to talk about the restoration and adaptation of historic landscapes as part of a larger effort to preserve local and particular cultures in the face of globalization. Entonces voy a hablar sobre espacios urbanos, sobre la restauración de sitios en zonas marginadas, sobre la recuperación y restauración también de sitios de valor cultural que dentro de los procesos de globalización son importantes en las ciudades. And I want to draw my examples from outside of the United States. Although the profession of landscape architecture began in the United States, I think a lot of the most interesting work these days is going on outside of the United States, in Europe and in Asia. Y va a mostrar ejemplos que no, a pesar de que la arquitectura de paisaje nace en los Estados Unidos, va a presentar ejemplos fuera de los Estados Unidos, en lugares en donde considera que estos paisajes son importantes. And this is partially a function of where the interesting projects are being done and where the talent is. But especially in Europe, the political and regulatory climate is advancing the practice of landscape architecture. Particularmente en Europa, la práctica de la arquitectura de paisaje está siendo apoyada por una serie de normas y legalmente procedimientos legales para la recuperación de este espacio, y es por eso que van más avanzados incluso que en los Estados Unidos, y quise presentar estos proyectos. One of the most obvious challenges facing landscape architecture is the restoration of thousands of industrial sites that are being abandoned around the world. Uno de los primeros retos es el recuperar todos estos sitios industriales que están siendo abandonados en todo el mundo. These places present both artistic and social problems, and I want to look at a project that I think sets a standard in the restoration of industrial landscapes. Esto presenta problemas sociales y económicos, pero quisiera presentar un proyecto que es representativo dentro de esto. And one of the things that I think is most interesting about this site is that it does not disguise the troubled history of the site. Bueno, lo importante de este proyecto es la relación con el sitio. It's a project called the Landscape Park Duisburg North, and it's designed by a German firm headed by Peter and Anneliese Latz from Munich. Bueno, digo los nombres de las personas que lo desarrollaron en Múnich, y es un lugar poco conocido. The facility was a steel mill abandoned by Thyssen Steel in 1986. Fue abandonado en 1986 y es un molino, una fundidora de acero. And it was included all the facilities that were involved in making steel, including blast furnaces, ore bunkers, and it was crisscrossed by railroads. E incluye todos los elementos que se requieren para la fundición de acero, incluyendo un cruce de vías ferroviarias. And the soil on the site was contaminated by heavy metals, and there was a polluted canal on the site as well. El suelo está contaminado por metales pesados y un canal de agua también contaminado que lo cruza. That's as good as it will get. There we go. So you see the abandoned site here, the elevated rail lines, an old sewage canal, and you see some of the current steel operations in the distance. Aquí se puede apreciar el sitio, las vías de tren elevados, el canal en la parte inferior y parte del paisaje de la zona que sigue siendo industrial a lo lejos. The site strategy was guided by an effort to preserve the history on the site. La estrategia fue guiada en el esfuerzo de conservar el carácter del sitio.
Elevated rail lines became the circulation, the pedestrian circulation through the site. Las vías de tren fueron utilizadas para circulaciones peatonales. And the heart of the blast furnace was preserved for public access. Y la parte de los hornos fue abierta para acceso al público. Here you see the rail lines turned into pathways. Podemos ver las vías de ferrocarril convertidas en senderos. New access was built to overlook the ore bunkers. Nuevos accesos para poder observar lo que eran las tinas de lavado del acero. This is a polluted canal that ran through the site. Es el contaminado canal que cruzaba el sitio. This water was put in a pipe and taken to a new sewage treatment plant. Y que fue tomada en pipas y llevada a una planta de tratamiento. And a new stormwater collection system was created to bring clean water to the Y site. se estableció un nuevo sistema para el agua pluvial, para establecer un nuevo sistema con esta. So here, stormwater falls off the roof and into these runnels. El agua cae de los techos en este contenedor y de ahí se distribuye. It runs through a system throughout the park. Y corre por un sistema a lo largo de todo el parque. And into the now newly cleaned canal. Para entrar ya en un canal de agua limpia. Cooling vats were cleaned up and toxic soil removed. Las tinas de lavado fueron limpiadas y se removió todo el suelo. They were filled with clean stormwater runoff. Y se llenaron del agua pluvial limpia. A windmill was built to aid in the irrigation of this site. Y se utiliza la energía eólica para mover el agua del lugar. And the windmill drives an Archimedes screw, which brings water up to a higher elevation for use in irrigation. Y se utiliza para elevar el agua a este sistema de bombeo para el riego del lugar. And the water is then used to irrigate gardens that have been built inside some of the old ore bunkers. Y el agua es usada para regar los jardines que fueron diseñados y construidos dentro de los restos de los edificios. Meanwhile, nature has been reintroduced to the site, partially through design interventions. Here a grove of trees was planted around the old furnaces. Y la naturaleza fue reintegrada al sitio a través del manejo de la vegetación y reintegrada a estos que eran las zonas de lavado. But nature is also invading the site on its own. Pero la naturaleza misma está invadiendo el sitio. So here you have trees colonizing the old ore bunkers. Así que vemos a los árboles como están creciendo ya dentro de las tinas de lavado. And plants growing in some of the old ore carts. Y plantas que crecen por todos lados. So you see a strategy here of trying to interpret the existing conditions of the site and leaving as much of the history intact. Y vemos entonces una estrategia de entender el sitio y dejar lo más posible de la historia del lugar intacto. And at the same time as nature reinvades and rehabilitates the site, the site is rehabilitated in a social sense as well. Así como la naturaleza revitaliza y vuelve a retomar el lugar, también desde el punto de vista social, este sitio vuelve a ganar un lugar. People had begun to use the abandoned steel mill for various activities, and including climbing. La gente lo usa para diferentes actividades, incluso para trepar. And now these activities were made part of the official use of the site. They were permitted. Convirtiéndolas en parte de los usos oficiales del sitio. They also use the cooling vats for scuba diving. Usan los canales para los tanques, perdón, para hacer buceo. There are facilities for employment training on the site, including welding and masonry. Se dan cursos de entrenamiento de trabajo en el sitio, como de albañilería. There are community gardens around the edges of the site. Hay jardines comunitarios en el perímetro del sitio. And the old
blast furnaces are open to exploration. You can climb up to the highest part, about 100 meters in the air. Y los hornos han sido abiertos para la exploración y se puede subir hasta la parte más alta del sitio. And new public facilities were created in the park. Some of the walls of the old blast furnace were cleaned up and made into a plaza. Y bueno, se ha abierto la posibilidad del uso del espacio, reciclando los elementos del espacio. So it's a site that's been repaired both for nature and for social occupation. Por lo tanto, ha sido reparado por la naturaleza, pero también para su ocupación social. And I think it sets a standard for a very sensitive and intelligent reclamation of an industrial site. Y presenta un ejemplo muy congruente para la utilización de un espacio que perdió su uso industrial. And I want to suggest that this is a practice with global implications. Y esta es una práctica con implicaciones globales. Here is a project in China by a landscape architecture firm called Touriscape, based in Beijing. Este es un proyecto en China de un arquitecto de Beijing. It's the reclamation of a shipyard in southern China, in Guangdong province near Hong Kong. Es una recuperación de un muelle cerca de Hong Kong. The strategy here was a little different. The site has been more cleaned up and made into more of a conventional park, I think. Es un sitio que ya había sido de alguna manera limpiado y recuperado para ser un parque mucho más tradicional. Some of the old infrastructure has been retained and again used for circulation. Y alguna de la antigua infraestructura se conserva y es usada también para la circulación peatonal. The old ship berths have been cleaned up and new facilities have been added to them. Los lugares donde se construía en el muelle han sido recuperados y el astillero y se ha recuperado para uso social también. One of the old water towers was restored but was in quite delicate condition, so it was turned into it was encased in glass and it's turned into a beacon that lights up at night and announces the park from a distance. Esta es una de las torres de agua que existían, que ha sido restaurada también y que se convierte en un emblema básicamente por el uso de la luz por la noche. At the same time, new elements were introduced to the park, including a fountain. Nuevos elementos fueron también integrados en el diseño, como la fuente. A red square was built on the edge of the park to mark the entrance. Un cuadrado rojo fue construido en la entrada del parque para marcar el acceso. And because the shipyard is on a tidal river, the edge of the river was improved so that people could have access to the water and watch the tide rise and fall over these beds of grasses and aquatic plants. Como está en las márgenes del río, fue aprovechada la zona en donde crece y decrece el río, la zona de humedales, para permitir un acceso más de la gente hacia la zona del río. Okay, so I think that's two strategies for dealing with an industrial site. On the one hand, cleaning it up and trying to make it new. On the other hand, leaving more of the site history and evidence. Y entonces son dos estrategias diferentes para abordar un problema en un sitio industrial. Uno es tratar de renovarlo y hacerlo algo nuevo, y otro es, por el contrario, conservar las cualidades del sitio y tratar de preservar su historia. I mentioned another challenge facing landscape architecture is the restoration of urban ecologies. Most people think of nature as something outside of the city, but I think it's enormously important to the health of our cities that functioning ecosystems be part of the city as well. Otro reto es la restauración de ecosistemas urbanos. Siempre pensamos en la naturaleza fuera de la ciudad, sin embargo dentro de las ciudades también existe la naturaleza
y es otro reto que tenemos que afrontar, el integrarlas dentro del diseño de las ciudades. This is a project in Berlin at the Potsdamer Platz by a firm called Atelier Dreiseidel, and I think it gives you a good idea of how urban ecosystems can be repaired or even recreated. Y este es un ejemplo en Berlín, en donde considero que es un buen ejemplo para ver cómo los ecosistemas son incorporados en el diseño o también pueden ser reinventados dentro de la traza urbana. The Potsdamer Platz was built on land that used to be part of the no man's land around the Berlin Wall that separated the east and west sides of Berlin. La Plaza Potsdamer está construida en un lugar que quedaba después de la zona del muro de Berlín, que era una zona abandonada. It has attracted quite a lot of notice because the buildings were among the first to pursue an idea of more sustainable, more energy efficient building. Y la característica de los edificios que se construyeron está basada en el uso bioclimático y ahorro energético, que es una base de diseño de todos estos edificios. This is the Devis building by Renzo Piano, and it incorporates a number of features that make it more energy efficient. Este es un proyecto altamente eficiente de Renzo Piano que incluye todos estos aspectos bioclimáticos. It has a double skin, which creates a thermal barrier, which insulates the building, keeping it warmer in the winter and cooler in the summer. Tiene una doble piel que genera una barrera en donde lo mantiene caliente en invierno y frío en verano. The windows open for natural ventilation. Las ventanas se abren para ventilación natural. And it uses ceramic brick and glass instead of materials that contain more embodied energy. Y bueno, utilizan materiales como el tabique y el vidrio que tienen son menos contaminantes. But the entire Potsdamer Platz also involves a system of green roofing. Y el diseño de esta plaza incluye también todos los sistemas de techos verdes en azoteas. So all the roofs include soil layers and plantings that help to collect and filter rainwater. Por lo que todos los edificios contemplan el uso de las azoteas verdes para captar el agua y ser filtrada y recuperada. This diagram suggests how the system works. Y este diagrama sugiere cómo funciona el sistema. The rainwater is collected on the roofs and brought to cisterns. El agua se colecta en los techos, se lleva a cisternas. And this water is used in the buildings for toilets and irrigation. Y el agua es usada en los edificios para los excusados y para el riego. And excess water is pumped into the water feature that surrounds the buildings. Y el agua sobrante, el excedente es usada para rellenar estos canales. And the water receives additional treatment in this wetland system around the buildings. Y el agua recibe un tratamiento adicional ya en los canales alrededor de los edificios. It's filtered through plants and soils. Se filtra a través de plantas y suelos. And it's also used to create a number of intriguing public spaces. Y es también utilizada para generar interesantes espacios públicos. Including this series of fountains. Incluyendo toda esta serie de fuentes. And it creates a large lagoon of clean water, which people can sit beside or walk around. Genera una laguna en donde la gente se puede sentar, de agua limpia, donde la gente se puede sentar alrededor o caminar. So the project creates a public amenity, but it also creates something of an educational situation where people learn about the management of stormwater and the creation of functioning ecosystems in the city. Y además de generar un espacio de recreación, genera un espacio de educación en donde la gente ve el uso que se le puede dar de nuevo al agua y la integración o recuperación de estos ecosistemas en las ciudades. There's an important political dimension to this project, in the sense that it was brought into being by regulations in Germany that require the better management of stormwater. Y bueno, esto es el producto también de una decisión política
que está dada a través de la reglamentación que existe, que es una reglamentación muy estricta para el reuso del agua pluvial. Many cities in Germany now require the creation of cisterns to collect stormwater in new buildings. Y ahora en Alemania muchas ciudades ya tienen esta reglamentación para la construcción de cisternas para el reuso de agua pluvial. So many new, there are many new mandates in Germany to increase energy efficiency and to use green roofing systems. Bueno, y esto va aunado en Alemania en esta búsqueda del mejor y eficiente uso de energía y desde luego de todos los elementos naturales. In the particular case of the Potsdamer Platz, the city required that no more stormwater run off the site after the construction of the buildings than ran off the site before. So they had to manage stormwater on site. Este proyecto en lo particular fue diseñado considerando que no se debería perder nada del agua de lluvia que caía en el sitio antes de que fuera construido y que se conserve la misma cantidad dentro del lugar. So it results, I think, in a project that is exemplary in functioning both in an aesthetic sense and in an ecological sense. Y entonces esto produce un proyecto que es bueno desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Creating a habitable landscape for a growing population is another challenge facing landscape architecture. Otro de los retos es el desarrollo de estos espacios abiertos en lugares en donde el crecimiento poblacional es importante. And I want to talk now about a project by Adrian Huge and West 8 Architects, a project that creates housing and public space on some old docklands in the inner ring suburbs of Amsterdam. Va a hablar de un proyecto que incluye una zona habitacional, una zona de uso público dentro de los muelles de Ámsterdam. The project involves the reoccupation and the provision of dense housing on two old docks on the edge of Amsterdam. El proyecto está basado en la recuperación de los muelles para generar un área de vivienda en los límites de Ámsterdam. And the project includes both conventional high-rise, high-density housing and a sort of new model of low-rise, high-density housing. Y el proyecto incluye alta densidad y baja densidad, o sea, alta densidad como una solución típica y baja densidad a través de nuevos modelos de vivienda. There was quite an interesting project here. It was the result of a competition won by West 8 Architects, but the designers really led the project here with the support of the city. Bueno, es el resultado de un concurso que fue ganado a través de las propuestas de diseño y que, como había dicho Mario, o sea, se necesita tener a la ciudad para que la ciudad apoye el proyecto. At the same time, the municipality did some of the major infrastructure upgrades, including extra pilings to support the weight of the housing on the docks, bulkhead repair. La ciudad proporcionó todos estos sistemas de pilotaje que se requiere para la construcción de la vivienda. The goal here was to create high-density housing, but West 8 realized that people like the sort of single-family house in Holland. So they wanted to develop a new idea for housing where you had a high-density model, but using a kind of low-density prototype of the suburban house. Los diseñadores se dieron cuenta que, a pesar de que tenga que ser un proyecto de alta densidad, la gente en Holanda prefiere vivir en casas unifamiliares. Entonces se incorporó dentro del proyecto el concepto de casa unifamiliar dentro de esta macroestructura, digamos, de alta densidad. So in a sense they were responding to market conditions. They were recognizing that people like the idea of the single-family house, but they also recognized that they couldn't put conventional single-family houses on this site in the density that was required. Entonces reconocieron que el mercado
hablaba de que la gente quería casas unifamiliares, pero sin embargo no es posible dotarlas de casas unifamiliares, sin embargo se trabajó sobre este concepto. So they were able to create 2,500 low-rise units here at the density of about 100 units per hectare, which is about 3 times the conventional density of a suburban townhouse development. En Europa se habla de las casas en los suburbios, entonces esto tiene 3 veces más la densidad que podría tener un suburbio en Europa. And they did this by developing what they called a patio typology, which you know a lot about down here. Genera una tipología de patio de la que aquí en México pues sabemos mucho. And they designed houses with 3 units in them, and in which each unit had about 30 to 50% open space. Y se generaron estas townhouses de 3 niveles, en donde cada casa tiene un espacio del 30% libre. So each unit has its own outdoor space. Each unit has its own access to the landscape. Entonces cada unidad tiene un acceso directo hacia el paisaje. Sometimes the access to landscape is on the ground. Sometimes it's an elevated patio. Sometimes it's on the roof. A veces es a nivel del suelo, a veces es en un patio elevado y a veces es en un jardín de azotea. At the same time, the development recognized the existence of cars and the fact that, again, this is a market condition. People in the edges of the city like to have their cars. Y de nuevo, bueno, atendiendo a las condiciones de mercado de nuevo, se dieron cuenta que para vivir en los suburbios toda la gente prefiere tener un auto, entonces se tomó en consideración también la necesidad de atender a los automóviles. So some people use their landscape space to park their cars. Así que algunos usan su espacio abierto para estacionar coches. Some people have patios either on ground level or elevated. La gente tiene patios a nivel del suelo o elevados. And you can see on the roof of this building that the upper units have roof terraces. Y vemos los jardines de azotea o terrazas de azotea en las unidades de los segundos pisos. And another version of that with the upper units and having roof terraces. Otra versión de segundos niveles también. At the same time, there was some more conventional high-density, high-rise building. For example, this zinc-clad building. También se utilizaron, por ejemplo, esto que es una forma más convencional de hacer vivienda plurifamiliar a través de sistemas de muros de tabique. This building features its own courtyard, but it also has access to shared public space. Este edificio tiene su propio patio, pero también tiene el acceso a las zonas públicas. And there is not a great deal of public space here because of the strategy of providing each family with its own public space. No hay una gran cantidad de espacio público disponible porque se decidió dotar a cada unidad de su propio espacio privado. But the development is broken in places with parks that slice across it. Sin embargo, el proyecto tiene diferentes parques que van intercalándose de lado a lado del conjunto. And then at the end of the piers, there are public spaces as well. Y al final de lo que eran los muelles sigue habiendo espacio público. And then there are improvements to the pedestrian infrastructure as well, including these bridges, which have become the sort of signature of the development. Y bueno, desde luego también hay otros elementos adicionales para facilitar el paseo peatonal, como estos puentes que ahora se han convertido en el símbolo de la ciudad. 30% of the development is social housing. 30% del desarrollo es lo que para nosotros es vivienda de interés social. And then 60 lots were reserved for high-end development. Y 60 lotes fueron conservados para el final del desarrollo. So these people bought lots, and each commissioned their own architect
to build their own houses. Ellos puedan seleccionar al arquitecto que diseñar y construir su propia casa. So there is an effort to achieve some sort of social diversity in the residences. Social diversity. Finalmente lo que se logra es que hay una diversidad social dentro del conjunto. Económica y social, porque hay desde vivienda de interés social hasta estos lotes que son de un alto nivel en donde ya cada quien desarrolla su propio proyecto. The project has its problems. It's a bit monofunctional. It's really focused still too much on residential development. De todas maneras tiene ciertos problemas en conjunto. Es un proyecto multifuncional, es un proyecto muy grande y desde luego tiene algunos problemas de funcionamiento. There's very little either commercial or cultural use of the site. Como es un complejo habitacional, hay poquitos servicios culturales o comerciales dentro del conjunto. Although there are various public facilities, including schools and daycare centers. A pesar de que, bueno, sí hay servicios como escuelas dentro del mismo conjunto. But I think it's a good example of creating high-density housing that's responsive to market demands near the center of the city. Pero sin embargo es un buen ejemplo de cómo se puede responder a las demandas del mercado cerca de los centros urbanos. Okay, we're jumping a little here in terms of cultures and histories. Otro nuevo cambio de cultura y de historia. But I'm a historian, and I want to end with a special plea on behalf of an understanding of history. Pero me dedico a la historia y yo creo que la historia es un aspecto muy importante que hay que vincular. So I want to show you two projects that I think are an effort to preserve local history and to design in a language that is characteristic of a particular culture, which I think is very important in an era of global cultural change. Por lo que va a mostrar dos proyectos que conservan los rasgos culturales de un sitio en lo particular y la forma en la que se diseña en estos sitios. Surrounded by 54 carved bodhisattvas flying on clouds and playing musical instruments. The temple needed the temple needed to build a museum because the bodhisattvas were being exposed to too much weather and they needed to bring them indoors into a climate-controlled situation. So the restoration, the project was initiated with the effort to build a new museum. Es un templo muy complejo en la ciudad de Kioto. Su característica del siglo XI, su característica más importante es un gran Buda de oro rodeado de una serie de ángeles alrededor. Y el punto más importante de este proyecto es que se necesitaba desarrollar un museo para la conservación del sitio. As part of the restoration project, they realized that the landscape around the temple it used to be different. Based on textual evidence and archaeological digging, they realized that the temple used to be surrounded by a gravel beach and not by grass. Lo primero que se dieron cuenta fue a través de unas excavaciones arqueológicas que el paisaje alrededor del templo no era como se tenía en ese momento y en lugar del templo está rodeado por pastos que llegaban al lago. Se dieron cuenta que eran más bien playas de grava lo que había originalmente. They also discovered that the island on which the temple sits used to be connected by two bridges to the mainland, a flat bridge and an arched bridge. Y descubrieron que la isla en la que estaba el templo originalmente estaba también comunicada con la tierra a través de estos dos puentes, uno curvo y uno recto. So they restored the little connecting island and the two bridges. Por lo que restauraron la pequeña isla de conexión y los dos puentes. But they also rearranged the access to the temple and the circulation around it. Pero también rehicieron todo lo que es la circulación al templo y la accesibilidad al sitio. This is the new entrance to the temple grounds, which combines some quite modern-looking abstract geometric paving
with some very traditional horticultural techniques from Japanese gardens. Este es el acceso en donde se han incorporado dos tipos de diseño, uno realmente moderno en los pavimentos y otro tradicional en los muros, característico de la arquitectura japonesa. So there's an effort here to update a traditional language using modern materials and a modern language of form. Por lo que vemos que hay una intención de usar materiales nuevos y materiales tradicionales dentro del mismo diseño. Here's the access past the new museum on a gravel walkway, past camellia hedges. Y aquí es el acceso al nuevo museo a través de unos senderos de grava y rodeados de setos. Past the historic temple bell. Pasando junto a la campana de valor histórico del templo. And underneath the existing entry arch. Y debajo de un arco existente. After you visit the temple, you can enter the museum to see the collection of bodhisattva sculptures. Y después de visitar el templo se puede visitar el museo con todos estos budas en la exhibición. And after visiting the museum, you exit into this courtyard, which I think updates the idea of the historic dry stone garden in Japan. Y al finalizar el recorrido puede uno entrar a este patio que desde su punto de vista actualiza el concepto del jardín de rocas japonés. If you think of the traditional Japanese temple garden, it's a space of contemplation where you sit on a platform and look out at the garden. Y como el jardín tradicional japonés, en donde existe una plataforma para poder observar el jardín. And again, this I think updates that tradition using modern materials in a very simple modernist language. Y actualiza estos conceptos con el uso de los materiales y de un nuevo lenguaje o de un lenguaje contemporáneo, muy sencillo. And finally, a project by by a firm called Place Media, run by a man named Shunsaku Miyagi. He actually grew up at the Byodoin Temple because his father was an official there. Bueno, este proyecto dio el nombre de Miyagi, que fue el que lo construyó y que tiene una historia también, porque su papá era ministro dentro de este templo, o sea, él creció dentro de este mismo templo. And finally, this is a project by a Japanese landscape architect named Toru Mitani. Finalmente es un proyecto de un arquitecto paisajista japonés. Toru Mitani. It's a crematorium called Kaze no Oka. It's a 3.5 hectare site, and it's a project completed in the late 90s on the southernmost island of Japan. Es un crematorio en 3 hectáreas y media de los años 90 y fue en una de la zona sur de las islas japonesas. The crematorium itself was designed by Fumihiko Maki. El crematorio arquitectónicamente fue diseñado por Fumiko Maki. And it involves some very interesting spaces, including this reflecting pool that's inside the crematorium itself. Y tiene muchos espacios muy interesantes, incluyendo este espejo de agua dentro de la zona del crematorio. And the octagonal chapel, which is built on a tilt, like many buildings in Mexico City. Y la capilla octagonal, que está construida sobre agua, como muchos que hay en México. And it's lit again by light that reflects off water through a window on just at the floor. Y la iluminación de la capilla es a través del reflejo del agua sobre el espejo de agua que se refleja a su vez en el piso. The landscape around the crematorium is divided into two zones. El proyecto de arquitectura de paisaje está dividido en 2 partes alrededor del crematorio. And they're divided by this corten steel wall that I think looks a lot like the sculpture of Richard Serra. Dividida por este muro de acero que divide los 2 espacios.
On one side of the wall are again, contemplation gardens, which are reserved for the families of people who are being cremated. De un lado están estos jardines de nuevo de contemplación para las personas que tienen familiares que están siendo cremados. And on the other side of the wall is a public park. Y del otro lado del muro existe un parque público. It's organized around this circular walkway, Organizado alrededor de este sendero circular, which frames a space that's a shallow concave dish. que enmarca un espacio cóncavo como un plato. Again, there's the use of a very modern geometric language here, but at the same time the project addresses history in some interesting ways. Y desde luego hay un lenguaje muy contemporáneo, una geometría muy clara en el diseño, pero que de cualquier forma también incorpora aspectos culturales dentro del mismo. During construction, some 3rd century tombs, earthen tombs, were discovered on the site. Durante la construcción se encontraron estas tumbas del siglo XIII y fueron incorporadas en el diseño. So in a sense, they had to address history by incorporating these tombs into the design. Por lo tanto, dejaron la historia dentro del sitio, incorporándolas en el diseño. At the same time, the design evokes some traditional Japanese design ideas. Al mismo tiempo, este diseño evoca ciertas ideas tradicionales del diseño japonés. There's a notion in Japanese garden design of captured or borrowed scenery. Hay esta tradición del espacio robado, del paisaje robado, que se incorpora en el diseño. Often it involves cutting off the view of the middle distance in order to bring in the view of the far distance. Cortando las visuales cercanas para poder apreciar las visuales lejanas. And here the dish shape of the landscape blocked out the intermediate view. Y así esta forma cóncava del plato lo que está haciendo es evitar estas vistas cercanas. While capturing the view of the distant mountains. Sin embargo, nos permite captar la vista de las montañas lejanas. The contemporary character of the design is expressed, I think, in an idea of serial repetition of like elements. Y el diseño contemporáneo del paisaje está dado a través de los elementos de diseño, que son elementos repetitivos y son elementos muy específicos dentro del diseño. Which you see both in the paving here and in the stones here. Lo pueden ver en el pavimento y en las piedras. At the same time, there's a use of modern materials, this very reflective aluminum. Así como el uso de materiales contemporáneos, como este muro de aluminio reflejante. Which also is a kind of window to some of the natural phenomena on the site. Que también es una ventana para enmarcar parte de los fenómenos naturales del sitio. On the edge of the site is a wind chime, and the sound is transmitted electronically back into the park. En el borde del parque hay no entendí bien qué es, pero que... A wind chime. Una cadena de viento que es transmitida a través de sistemas so that as you sit here on this, electrónicos dentro del parque. As you sit here on this bench, the sound of the wind chime comes out of the ground. Cuando se sientan ustedes en esta banca, el sonido que se genera por esta cadena de viento se recupera en este sitio. The reflective quality of the surface gives you a sense of the changing qualities of light. Y desde luego este muro reflejante permite tener las cualidades de los cambios dentro de la luz. While you sit and listen to the wind. Mientras uno se sienta y escucha el viento. So my point here is that there are both some very modern aspects to this design, its use of technology and its materials. Por lo que quiero destacar que hay dos elementos importantes. Uno es el uso de los nuevos materiales y la tecnología en este proyecto. And at the same time, there's an awareness of or an appeal to some more traditional elements of Japanese landscape design.
y al mismo tiempo hay un arraigo sobre ciertos elementos tradicionales del diseño japonés. So I think it's a really interesting instance of a design that tries to bridge international culture and local culture. Y entonces se le encuentra que es un puente que establece una relación entre la tradición local y los conceptos internacionales. Okay, this has been a very limited and very selective assessment of what I think is of the challenges facing landscape architecture. Es una presentación muy breve de los aspectos que él considera fundamentales en los retos a los que se enfrenta la arquitectura de paisaje. And the landscape architecture faces many other challenges, and in particular, I think addressing the needs of the low-income communities is enormously important. Él particularmente está consciente de la importancia que revestía la arquitectura de paisaje para el trabajo con comunidades de escasos recursos. But I think I've said enough to suggest that landscape architecture is developing both the artistic and the technical tools to address some of the most demanding environmental, social problems of our time. Y para atender todas las demandas sociales y ambientales que tiene que enfrentar la arquitectura de paisaje, desde luego tiene que ser a través del diseño y a través de la tecnología. I think that's enough. Y con eso damos por terminado. I want to congratulate you for your work. Thank you. The exhibition was excellent, and I invite you to see with Mario two excellent works of architecture on all sides, who were factories here in Mexico City. One is in Cuicuilco, and the other is Loreto and Peñacobre, and they are very close here. And they were factories, paper factories, who were renovated, rehabilitated to be malls now, and they are very excellent. Okay, thank you very much. Thank you. John, yo quiero hacer una pregunta. Tú traduce, Marco, por favor. ¿Tu actividad es solo crítica o has ejercido, te has autocriticado, has hecho algo y te has visto en perspectiva? I criticize my own work a lot. It keeps me honest. Dice que él sí ha autocriticado su propio trabajo. But I am not trained as a designer, I'm trained as an art historian. Pero no está entrenado como un arquitecto paisajista, o sea, que está diseñando y construyendo, sino como un historiador. And I've taught the history and theory of landscape architecture. Y él enseña la historia y la teoría de la arquitectura de paisaje. And I've also written a great deal of criticism about design. Y hace un trabajo crítico muy importante sobre el diseño. But I have a practice of my own in a way, not as a designer, but as a museum curator. Y tiene un trabajo no como un diseñador, sino como un curador de museo. And believe me, my exhibitions get a lot of criticism. Y le pueden creer que sus exhibiciones tienen muchísima crítica, o son muy criticadas. Some of it good. Algunas buenas, Some not so good. algunas no tan buenas. So I'm a little bit of an outsider to landscape architecture, but in some ways I think that gives me, in some ways that gives me the distance to be able to develop a critical perspective on landscape architecture. Sin embargo, considera que el ser un observador externo también le da la posibilidad de ser también un observador crítico, objetivo del trabajo que se desarrolla en arquitectura de paisaje. With the conference, I would like to ask about your work with the quilts. How this reflection about the textures and the designs that are made into the tissues can evolve. For example, I have the idea with these textures in the mountains or with the irregular assessments, for example. How can we
make a path to the mind of the designer and to the mind of the inhabitants of these parts with a relationship with the nature. Were you asking me about the quilts, the textiles that I was Yes, because working? I found very interesting these two parts of your job that are seeing the quilt Yeah. and also are the landscape scale. How can we learn about the image and how can we construct our ambient with that? Para los que está haciendo una relación la compañera entre el trabajo de los quilts, de estas colchas o cubrecamas, con el trabajo del paisaje, el manejo de las texturas y la lectura de ambas, pues de ambos tipos de trabajo. A lot of my work has been to explore aspects of culture that I think other people are ignoring. Parte de su trabajo es explorar aspectos de la cultura que otras personas ignoran. So I've done exhibitions of Latino art in the United States, Por lo que ha hecho exhibiciones, por ejemplo, de arte latino en Estados Unidos, exhibitions of quilts, African American quilts from the American South, de estos quilts afroamericanos del sur de los Estados Unidos, and also a lot of work on landscape architecture, which I think is undervalued relative to the other arts. y mucho trabajo sobre arquitectura y paisaje que él considera que está subvaluada con respecto de las otras bellas artes. So one of the connections for me between the quilts and landscape architecture has to do with cultural discourse. Porque una de las conexiones que existe entonces entre los quilts y la arquitectura de paisaje es este discurso sobre las mismas, ¿no? And especially the recovery of aspects of culture that I think are not sufficiently recognized and appreciated. Y la recuperación de los aspectos culturales que socialmente no son suficientemente bien evaluados. But you asked me about the relationship between quilts and landscape on the level of design. Pero tú me preguntaste sobre la relación entre en el nivel del diseño de las colchas y el paisaje. And one of the really interesting things about quilting in G's Bend is that the women don't follow a pattern, they break the pattern. Y parte del diseño de estas colchas es el hecho que las mujeres no siguen un diseño, sino rompen el diseño. So they take a very traditional medium and a very traditional craft, and each woman makes it new. Y entonces, tomando una forma tradicional de hacerlo, de coserlo, finalmente cada mujer genera un trabajo totalmente nuevo. And I think a lot of what I value in landscape architecture does the same thing. Y mucho de lo que lleva en arquitectura y paisaje tiene este mismo sentido. It's a kind of design that recognizes history and tradition as something living. Traduce como algo, o sea, el valor que tiene la cultura y la tradición como algo vivo dentro del diseño. But also something that can be transformed by different materials, by different strategies of improvisation, and by different social needs. Pero que es algo que también se desarrolla para atender a las necesidades sociales, al manejo de los materiales y a la forma de trabajar con ellos. And the formal language of the quilts in G's Bend expresses a kind of improvised geometry. El trabajo de los colchas está dado básicamente sobre el manejo de la geometría. And that kind of improvised approach to history and form is also what I value in landscape architecture. Y esa improvisación y ese acercamiento a la cultura es algo que él también valora en el trabajo de la arquitectura de paisaje. Comentaste algo acerca de las ecologías urbanas o el aspecto ecológico inmerso en la ciudad y presentaste un ejemplo de cómo esto se hace en un proyecto de restauración, un proyecto a gran escala. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo piensas que esto podría hacerse en proyectos de menor escala o proyectos
digamos, más cotidianos. Smaller scale or larger scale? Smaller scale. Much more accessible for people. Yeah. Well, I think it is something that can be done at all varieties of scale, from the small garden to the whole urban stormwater management system. Creo que puede ser algo que se puede desarrollar desde el pequeño jardín unifamiliar hasta la escala urbana. On the level of this small garden, you can practice stormwater collection, you can use plants that are appropriate to the climate. Y a nivel unifamiliar tú también puedes aprovechar el uso de agua de lluvia, la selección de plantas adecuadas para el diseño. But you can use, even in a domestic, even at the level of a single house, you can use a green roofing system, you can use cisterns, you can recycle water. Incluso en un proyecto unifamiliar tú puedes hacer azoteas verdes, recircular el agua, conservar el agua de lluvia. So I think some of the same principles that applied at the scale of the project in Berlin can be applied either at the residential scale or to manage an entire urban ecosystem, like a whole citywide stormwater management system. Por lo que el proyecto presentado a gran escala en Berlín es un proyecto que puede ser perfectamente adecuado para cualquier escala. But maybe Mario would have a better answer to that question. Pero quizá Mario pueda dar una mejor respuesta. Bueno, sí, por supuesto que se puede y se debe incorporar esto en el trabajo cotidiano de casas, de conjuntos habitacionales o conjuntos de oficinas, porque está a nuestro alcance, está a nuestra mano, está en nuestra economía. No es algo que esté fuera de la posibilidad. Yo quisiera con esto, bueno, en primer lugar, agradecerle a John su conferencia, agradecerle sus conceptos. Creo que nos ha mostrado, pues con estos ejemplos paradigmáticos, con estos paradigmas, como son el proyecto de Duisburg North de Peter Latz, de cómo puedes desarrollar un paisaje postindustrial a través de un parque y una historia industrial, una arqueología industrial. El segundo, el proyecto que presenta de Qi Yang-yu, Touriscape en Beijing, que es otro de los líderes que están en Asia, digamos, llevando a cabo proyectos sumamente interesantes, como un proyecto también paradigmático de unos astilleros que se reciclan hacia un parque público, ¿no? Después, bueno, sus proyectos de Potsdamer Platz, que creo que también es un proyecto paradigmático que, en mi opinión, ha influenciado a todo el mundo, incluyendo a nosotros, con Grupo de Diseño Urbano, con el proyecto de Tecnoparque. Hemos platicado mucho con Herbert Dreisaitl, que es el proyectista de Potsdamer Platz. Normalmente, como ustedes saben, en las revistas de arquitectura nada más sale que Renzo Piano, pero para nada, todo el paisaje, toda la teoría, todo el aspecto ambiental, paisajístico es de Peter Dreisaitl, en este proyecto que ha dado la vuelta al mundo y que ha influenciado muchísimo en cómo incorporar estas ecologías naturales en la ciudad, ¿no? Por último, también muestra en términos de cómo el paisajista, a través de Holanda, Westgate, que es Adrian Hughes, un paisajista trabajando con urbanistas en un propio despacho, que se llama Westgate, pueden desarrollar planes maestros de reciclaje de zonas habitacionales, y vemos aquí ya al paisajista trabajando perfectamente estableciendo las normas, todos los lineamientos de un nuevo paisaje urbano, de un nuevo conjunto habitacional, ¿verdad? Y vemos cómo también en esto se ha dado una vuelta al mundo con esta propuesta de Westgate. Y bueno, por último, los aspectos de incorporación de historia,
con Toru Mitani en Japón, en esta incorporación de una tradición tan profunda, tan sensible como es la japonesa, pero reactualizada en una forma magistral con el arquitecto, what's the name of the architect? In Japan? Con Fumiko Maki, que también es un proyecto que ha dado pues 10 vueltas al mundo, pero en su vida se ha mencionado al arquitecto paisajista, digamos, a Toru Mitani. Entonces ven ustedes cómo en estos trabajos hay una interdisciplinaridad, hay una participación fundamental de la arquitectura de paisaje, y cómo necesitamos entonces por fuerza, ahora sí, escribir sobre esto, profundizar en estos paradigmas. Yo los invito a que profundicen en estos autores, ¿verdad?, que tienen libros, que han publicado, que se han desarrollado muchos otros proyectos recientes que han ganado muchos premios internacionales, y que profundicen en ellos para ver dónde va la orientación de la arquitectura de paisaje fuera de Estados Unidos, como lo presentó John. Pues con esto yo le agradezco a John, vamos a darle un aplauso, vamos a agradecerle. Gracias a la Escuela de Arquitectura, gracias a Marcos Masari por la traducción. Es muy difícil hacer una traducción así simultánea. Se ha convertido en un auténtico experto en esto. Muchísimas gracias. Por último, y a nombre del director de la facultad, vamos a hacer entrega de la constancia de la conferencia a John. Muchas gracias. Y al arquitecto Mario Sherman por haberla hecho posible. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias.